Psicologiando con Ros es un camino para encontrar el bienestar. Te invita a descubrir. Muy buenas tardes, estamos en Psicologiando con Ros. Les doy la bienvenida a todas aquellas personas que son nuevas viendo este canal y mi mayor agradecimiento para todas aquellas personas que le dieron like en esta semana. Me gustaría mencionar algunos como es Marta Vega Mesa, Tiki Tiki Hairs, Al Neri, Rosy Contreras, Manía Sonica, Lore de Vega, Lupita Macías, Pati Lulú, Zagala Castellán Vesc, Ana Amado, Maggie Coraxi, Cristina Rocha. Muchas gracias para ustedes y ya los estaremos mencionando a todos posteriormente. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre contando cuentos, la importancia de los cuentos hacia los niños, y tenemos una entrevista con una persona que se dedica a crear cuentos. Ella estudia creación literaria y tiene una experiencia interesante sobre contarle cuentos a los niños. Le hicimos una entrevista, la cual tenemos el día de hoy para ustedes, y también nuestra cápsula informativa. Así que quédense con nosotros. Bienvenidos a Psicologiando con Ros. En esta ocasión les presentamos nuestra cápsula Contando Cuentos. Comenzamos. Seguramente recordarán algún cuento que les haya gustado mucho cuando eran niños, o quizá alguna imagen de algún cuento. ¿Qué te llamaba más la atención? ¿La historia? ¿Las imágenes? ¿El que alguien más te lo leyera o intentar leerlo tú? Ros recuerda varias imágenes sensacionales en sus libros viejitos de cuentos. La primera imagen son los hongos que aparecían en el cuento de Caperucita Roja, cuando ésta se iba a ver a su abuelita. También recuerda en el cuento de la Bella Durmiente, cuando sus hadas madrinas le hacían el pastel de cumpleaños y les quedaba todo escurrido. Lo recuerdes o no, los cuentos son maravillosos porque te transportan a otras dimensiones. Quizá ninguna de ellas se parezca entre sí y lo mejor, nadie más que tú las conoció o conoce. Curioso, ¿no? El cuento etimológicamente es un posverbal de contar, forma procedente de computare, cuyo genuino significado es contar en el sentido numérico. Lo que se entiende es que de numerar objetos pasa por traslación metafórica al reseñar y describir acontecimientos. El cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos. El cuento popular tradicional oral es conocido mejor como cuento de tradición oral. Se refiere a un cuento grato al pueblo y se difunde a través de los tiempos. Los personajes en los cuentos de tradición oral son personajes planos con poca descripción, arquetipos de vicios o virtudes, generalmente en la dualidad de bueno malo, guapo feo, pobre rico, humilde avaricioso. El cuento literario es el cuento transmitido mediante la escritura, en donde el autor es conocido, el texto está fijado por escrito y se presenta generalmente en una sola versión. Los personajes en este tipo de cuento son descritos a profundidad, con rasgos psicológicos y con detalle de su complejidad. Los cuentos transportan lejos del tiempo cada vez que escuchamos o leemos «había una vez», «érase una vez». También sabemos cuando es momento de regresar por las frases tales como «colorín colorado, este cuento se ha terminado» y «vivieron felices por siempre». Pero, ¿por qué es importante contarle cuentos a los niños? Porque estimulan la fantasía y la imaginación de los niños, ampliando sus experiencias. Porque el cuento puede acercar a los niños y las niñas al gusto por la lectura, a querer conocer más y convertirse en investigadores pequeñitos. Si eres papá o mamá, el cuento fortalece la relación afectiva con tus hijos. Estimula su lenguaje oral. Estimula también sus procesos cognitivos debido a que la estructura de los cuentos los lleva a pensar cómo se desarrolló el conflicto y qué pasó antes o qué sucederá después. Los niños, al identificarse con los personajes, llegan a encontrar solución a sus propios problemas. El relato de cuentos favorece el conocimiento del espacio y la temporalidad, es decir, dónde ocurre y cuándo ocurre. Y escuchar o leer ayuda a la cercanía de los niños al lenguaje escrito. Hasta aquí llegamos con nuestra cápsula de los cuentos, esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Les invitamos a que revisen nuestras páginas en YouTube, en Wix y en Facebook. Desde aquí les mandamos un saludo a todos ustedes, hasta pronto. Estamos aquí
con Teresa Bernal y el día de hoy vamos a hacer una entrevista sobre un hermoso cuento que nosotros nos realizó. Y que bueno, lo primero que le quiero preguntar a Teresa es ¿a qué te dedicas, Teresa? ¿A qué me dedico? ¿A ser mamá? Como en primer lugar. Sí. Y bueno, a escribir cuentos. O sea, soy cuentacuentos en fiestas infantiles, baby shower, todo eso. Okay. Y escribo los cuentos personalizados, que son por lo general para niños. El tuyo sería el segundo para adultos. ¿El segundo para adultos? Ajá. Bueno, ¿y por qué decidiste estudiar literatura o creación literaria? Bueno, porque desde chiquita siempre me ha gustado escribir, desde que yo estaba chiquita, desde que aprendí a escribir. Yo quería pues ser escritora, dedicarme a eso, a las letras, tener una casa llena de libros. Y bueno, ¿y por qué precisamente los niños y no ¿Los niños? primero? Bueno, en primer lugar, como tengo el bebé, le contaba cuentos. Yo decía, no, para mí es como que para quién, ¿no? Como que, pues, no, ahí hay mucho para niños, pero como yo siempre he sido así como de la idea de cambiar el mundo, de mejorar el entorno, entonces yo me cansé de estar grilleando, porque era eso, de estar ahí, y de verdad que dije, bueno, ¿por qué no generar un cambio en los niños? Para que cuando ellos crezcan, vean lo que eran de chiquitos, ¿no? Porque mucha gente ya está, llega a los 30, 40, 20 y ya está amargada, no les gusta bailar en público, no les gusta cantar, no les gusta hacer nada y empiezan como que ay no, yo no sé esto porque dicen esto me sabe. Entonces es como también para que cada niño, para que cada quien rescate como que ese niño que es y que es realmente el ser humano natural que hace que el mundo gire, ¿no? Por ejemplo, alguien que es espontáneo, que sonríe, que no le da pena bailar, ¿verdad? Y si en cambio no tiene ninguna maldad en su forma de ser, no dice, ay, voy a bailar a esta gente, o eso me cae mal porque no estoy así. No, sino tú ves a los niños que se pelean y a los 5 minutos están, ay, ¿qué onda? Entonces es para que cuando uno crezca, los niños que les has dado ellos vean lo que eran, y los que son más grandes, que son de 7, 8 años. ¿Y qué retos has enfrentado? Porque yo me acuerdo que cuando yo te pedí que me hicieras el cuento, tú me preguntabas sobre mis miedos. Entonces yo te decía pues, que me daba miedo a la oscuridad. No sé si te has enfrentado como a los miedos de otras personas. ¿Cómo los enfrentas en la creación literaria? Bueno, ahí los miedos yo los utilizo de una forma en que ellos los vencen, que aprenden las cosas, que sepan que no deben de por qué tener miedo, ¿no? Por ejemplo, los niños que dicen que tienen miedo a las arañas, sale un personaje que es una araña, pero por alguna razón, me estoy acordando por alguna razón, se tiene que aliar con la araña para vencer algo. Entonces, a través de eso, que también sepan que no pasa nada. Los miedos se vencen si uno quiere. Okay. ¿Y tú qué miedos has enfrentado en tu vida? Pues yo creo que el principal es el miedo a la muerte, pero de un ser querido, ¿no? En este caso de mi papá. Aunque sí fue algo muy fuerte y sí me dio mucho miedo, pero salí, lo superé y todo eso. Ahora sí que vencí el miedo, ¿no? Y ahorita ya estoy tranquila y ya sé que si llega a pasar algo similar con algún otro familiar, pues no pasa nada, ¿no? Simplemente es un cambio en la vida de todas las personas. Tienen más oportunidad a la literatura para los niños, porque además de que los acerca al arte, les cambia la visión totalmente del entorno, ¿no? Porque, por ejemplo, así como ellos se pueden reflejar como superhéroes, pueden serlo en la vida real, no necesariamente con superpoderes, pero, por ejemplo, siendo amables, siendo corteses, son cosas que se van fomentando desde pequeño.
He visto muchos niños que son un poco groseros, pero no es culpa de los niños realmente, y tampoco culpa de los papás, porque pues los papás los educaron así y es una cadenita. Entonces es algo que yo pienso que se debe de ir como que cortando con esos comportamientos ya heredados y empezar de cero, porque si no vamos a ir empeorando. Bueno, pues agradecemos mucho, Tere, y a Santiago también por la entrevista. Ay, Santiago, por tu entrevista. Nos vemos. Bueno, pues ahí tuvieron a Teresa Bernal, esta nuestra entrevista, de la importancia de que los niños puedan recuperar parte de lo que ellos son como seres humanos y que también nosotros como adultos podamos hacerlo. Y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo, un saludo virtual a todos los educadores, a los psicólogos, a todas las mamás y los papás que nos siguen en nuestra página de Facebook. Esperamos que haya sido de su agrado. Pueden escribir sus comentarios abajo en el link que aparece. En la página nos pueden comentar qué les pareció. Y bueno, desde aquí les mandamos un fuerte saludo. Hasta pronto. Psicologiando con Rosa es un camino para encontrar el bienestar a costos accesibles y sobre todo a tu alcance.